el sector de cultura tenemos una invitada muy especial. Ella es Alejandra Ramírez y voy a pedir que se presente y que diga qué hace, qué ha estudiado y bueno, qué perspectivas tiene acerca de su emprendimiento. Así que, ¿cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Muy feliz, ¿no?, de asistir y de poder presentarles un proyecto. Claro, soy Alexandra, soy actual directora de Viñetas con Altura y bueno, he estudiado arquitectura, soy arquitecta de profesión, también he hecho un máster en animación digital y bueno, como ven, soy dibujante y artesana también. Yo la conocí a Ale hace mucho tiempo en una de las ferias y para mí ha sido un gusto completamente el conocerla por sus habilidades artísticas y toda la visión que tiene, por lo que quisiera preguntarte, ¿qué es Amigos del Muro? Bueno, Amigos del Muro es un proyecto que vengo desarrollando bastante tiempo, o sea, realmente tiene muchos años. Empecé haciendo el primer muñeco, que es esta cebra que ven aquí, el año 2004. Pero el proyecto desde entonces no ha sido el mismo, ¿no? O sea, obviamente ya con la historia, lo que propone el proyecto, que es contar una historia denominada Amigos del Muro, que se basa en la historia de Sandy, que es este personaje, lo tenemos aquí, el principal, y su mejor amigo Felipe, y el resto es como un complemento a lo que va a suceder en su historia. Y esta historia se ha venido desarrollando desde hace un par de años, digamos de manera más seria, y con el proyecto un poco más estable, ¿no? Ahora mismo en el proceso real de creación, ¿no? ¿Cuál ha sido la idea o por qué? ¿Cuál es el impulso que ha habido acerca de esto? ¿Por qué? Bueno, siempre he sido dibujante, desde que tengo memoria, así me ha gustado dibujar, ¿no? Desde que soy muy pequeña. Y pasa que el año 2003 conozco el festival Viñetas con Altura, soy voluntaria en el festival y conozco más dibujantes, conozco la historieta, me meto en este mundo artístico, digamos, y me encantaba, ¿no? Como dibujante, como artista, entonces tener más este espacio disponible, digamos. Entonces he empezado a desarrollar un proyecto propio, que ha sido principalmente y en primera instancia solo el diseño de personajes. Tengo un cuaderno aquí que, bueno, es de los últimos 3 años, digamos, ¿no? Pero desde entonces, desde ese tiempo, ya empecé a diseñar personajes, pero no tenían directamente una historia específica, digamos, ellos, solo era el diseño de personajes, ¿no? Los hacías para mostrarlos, ¿no? Entonces, a pesar del tiempo, he desarrollado más una carrera, digamos, en lo que es la historieta, aprender a hacer historieta, que es lo que me ha enseñado Viñetas con Altura, y es cuando empiezo a contar las historias de los Amigos del Muro. Al principio y hasta la fecha, desde el principio hasta la fecha, he diseñado 240 personajes diferentes. Y he pensado en algún momento crear 240 historias distintas, pero la diferencia es que no tiene el mismo impacto. Y hace un par de años estoy desarrollando algo diferente porque digamos que se han suscitado situaciones un poco especiales en mi vida, grandes cambios, y es cuando nace Sandy, que es mi personaje principal. ¿Qué quiere transmitir tus personajes? Bueno, los Amigos del Muro directamente son personajes. Bueno, Sandy es una niña solitaria que encuentra en sus amigos del muro y bueno, Sandy tiene un entorno solitario, un poco triste, es una niña pequeña y descubre a sus amigos del muro directamente en un muro. Le gusta dibujar y pega sus dibujos en la pared, ¿no? En su muro, los pega para guardar guarda ahí sus propias creaciones, ¿no? Porque a ella le gusta dibujar. Un día ve que su muro se empieza a llenar de manchas y de pronto descubre que son como sombras que se empiezan a mover y empiezan a tratar de comunicarse con Sandy. Y ahí es donde ella las escucha, las ve moverse y es que lo que sucede es que tenemos un universo, que es el universo de Sandy, que es, digamos, nuestro mundo real, por así decirlo, que es a lo que aspiro como serie animada, que este mundo real se vea en 2D. Y el mundo de los Amigos del Muro quiero que esté animado en stop motion,
Entonces son las dos técnicas separadas por un muro. ¿Y qué es lo que sucede? Que en el mundo de los amigos del muro, ellos encuentran un muro en medio del bosque y se empiezan o sea, acercar porque están curiosos, y lo que hacen es como tocarlo así, ¿no? Y acercarse al muro y ver, acercarse y ver de qué se trata, ¿no? ¿Qué es este elemento dentro de este universo que tiene en común, que es un bosque de árboles secos y en medio hay un muro? Y lo que ve Sandy es a ellos como sombras que mientras se están acercando, ella puede verlos moverse, ¿no? Ahora, ¿cuál es la parte mágica del asunto y de la concepción, digamos, de la historia? Es que Sandy, al comunicarse con los amigos del muro, que el primero que habla con ella es Felipe, su mejor amigo después, le pide soluciones, ¿no? Porque dice, tú estás sola y no queremos que estés sola, somos tus amigos y queremos acompañarte. Y ella empieza a pensar y decir, ¿cómo hacemos que nosotros ambos estemos en el mismo universo, del mismo lado del muro? Entonces empiezan a buscar soluciones y demás, y de pronto Sandy solo entiende que Felipe necesita otro contenedor, y así es como lo llamamos, porque ella empieza a generar de trapos viejos que encuentra en su habitación un nuevo cuerpo para Felipe. Entonces es donde sucede esta parte mágica que hace que Sandy se encuentre con su primer amigo del muro ya en el mismo universo, ¿no? A mí realmente me conmueve mucho la historia y el trasfondo de cada uno de los personajes. Y me gustaría saber cómo llegas a plasmarlos físicamente. ¿Cuál es el proceso que... Bueno, el proceso es que precisamente muchos de los amigos del muro que tengo en este cuaderno, que es el que les mostraba, han nacido como ideas, siluetas, como sombras. Así es como a veces he creado muchos de estos personajes, que me los imagino como simplemente sombras, como si esto estuviera totalmente en negro o gris. Y después hago una silueta básica al principio y luego le empiezo a dar más detalles, ¿no? A cada uno de los personajes, pienso en el color. O sea, realmente en el proceso del diseño nunca sé cuál es el fin, digamos, o cómo va a verse el personaje terminado, ¿no? Siempre es un proceso que va avanzando y que voy promoviendo, digamos, ¿no? Dentro de esto. Ahora, la técnica que tengo es primero hago con lápiz, después lo pinto con acuarelas con muy poca agua para que se vea un color un poco más fuerte, y termino afinando con tinta china, ¿no? Entonces muchos de estos personajes ya en el proceso de experiencia y demás sé cuáles funcionan más como muñecos y otros que se van a quedar como dibujos, digamos, ¿no? Porque el alcance es diferente, ¿no? Hay personajes que la gente realmente se encariña y se los apropia de solo verlos transformados, digamos, en este que he denominado un modelado en tela, ¿no? De uno de los personajes, ¿no? Entonces, primero la concepción la hago así en papel, y pueden ver algunos de los dibujos que he hecho en estas láminas, ¿no? Que son algunos de los otros personajes, y luego es empezar la estructura, porque todos tienen una estructura de metal que los permite movilizarse, ¿no? Por ejemplo, este es el diseño de Sandy, o digo de Valentina, y este personaje tiene una estructura que permite moverle los deditos, ¿no? que le permite mover las extremidades, los pies, no sé, y su cabecita y demás, ¿no? Entonces ahí es donde empiezo a tratar de hacer que el trabajo se vea mucho más estilizado, porque si tengo bien el dibujo inicial, la idea es que el personaje se vea lo más fiel posible, ¿no? Aquí tengo el dibujo de Sandy, por ejemplo, que lo ves al lado del muñeco, y la idea es que sea lo más fiel posible. Entonces aquí está, por ejemplo, el proceso, bueno, está en proceso Valentina, así es como va a quedar al final. Y bueno, así es como trabajo las piezas. Me toma bastante tiempo, depende de la pieza, puede trabajar entre una semana hasta 2 meses haciendo un personaje. Depende mucho, ¿no? El tiempo que tomo dibujando puede ser entre 2 a 3 días para generar y crear un personaje.
pero también en medio de todo este trabajo que he tenido todo este tiempo, también ha sido una parte que ha concebido desde este diseño hasta la historia, ¿no? Porque muchas de las veces cuando recién tengo un personaje terminado es que pienso en la historia, pienso en cómo y quién es este personaje, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mensaje, digamos, que llevan los amigos del muro de trasfondo y que me parece súper interesante y es en lo que también complica un poco el trabajo, digamos, de la serie animada? Es que cada personaje tiene un trasfondo, un mensaje hacia la no violencia infantil. Han pasado, digamos, por algún tipo de violencia, de bullying, no sé, que sufren los niños. Entonces, de alguna manera, estos personajes, cada uno tiene una historia con ese tipo de trasfondo, ese mensaje, esa cura, porque finalmente, de alguna manera, salvando a Sandy de su entorno solitario, ¿no? Entonces, cada uno tiene que llevar este tipo de mensaje dentro de su misma historia propia, como cada uno de los personajes. Perfecto. Háblanos de tus próximos proyectos. Bueno, principalmente, bueno, y sigo con el proyecto de Amigos del Muro desde que empecé hasta ahora, obviamente ahora más seriamente. Y bueno, en lo que va del año voy a presentar el primer libro de cómic, que es una de las pequeñas y breves historias de Amigos del Muro, donde voy a presentar como te digo, una historia muy cortita de uno de los personajes. Este libro que voy a presentar es para niños pequeños, va a estar impreso en tela y lo denomino el libro almohada porque tiene un pequeño relleno de esponja y en las páginas y más, o sea, el niño puede leerlo y luego dormir, o sea, tiene todo ese concepto, digamos, para niños pequeños, porque la serie animada que estoy proponiendo, que es denominada Amigos del Muro, es para niños, o sea, no está restricto, no está prohibido, pero sé que las historias son un poco más fuertes, más profundas y de pronto tal vez un niño muy pequeño no llegue a comprenderlas porque son temas un poco más serios, pero sí está dedicado a este público, ¿no? Ahora, para cubrir el público más pequeño es que voy a presentar estos libros, ¿no? Con todo el arte que directamente tienen los personajes, el diseño, el color y demás. Y bueno, desarrollar lo que es el festival, que seguimos trabajando con lo que es la historieta también. Perfecto. La verdad yo le agradezco mucho por haber estado a la Ale. Este es un proyecto sumamente importante desde todo punto de vista, así que aquí tienen los datos de Ale, en toda la entrevista aparecen. Y bueno, muchas gracias Ale por estar aquí. A ustedes, muchísimas gracias por la cobertura. Gracias.